Primero medio, recordar elementos del género narrativo. Los elementos de la narración son básicamente estos 6: estructura, narrador, personajes, tiempo, espacio y acontecimientos. Todo texto narrativo tiene una estructura que parte por una situación inicial. Lo primero que conocemos en la historia son los personajes, qué situaciones van a vivir y en qué tiempo y espacio se ubican. Luego continúa el nudo. Allí conocemos las acciones de los personajes. Y al final conocemos el desenlace. ¿Cómo se resuelve el conflicto que nos ha presentado la historia? Toda historia que se considere narrativa es contada por un narrador. El narrador lo podemos encontrar fuera de la historia o dentro de la historia. Si está fuera de la historia, de acuerdo a su grado de conocimiento, decimos que es omnisciente si conoce todos los elementos de la narración, incluidos los sentimientos y pensamientos de los personajes, o de conocimiento relativo, si solo conoce aquello que ve. En cambio, vamos a encontrar narradores dentro de la historia. Dentro de la historia, los narradores se conocen como protagonista, personaje y testigo. Esto es de acuerdo a su grado de participación. Cuando el narrador es quien cuenta su propia historia, entonces es protagonista. En cambio, si es cualquier otro personaje el que cuenta la historia, es un personaje. Y el narrador testigo es un personaje que está muy cerca del protagonista y cuenta su historia. Los personajes vamos a distinguirlos o clasificarlos de acuerdo a su grado de participación en las acciones, según su desarrollo en la narración, según su grado de complejidad y según sean uno o muchos. Según el grado de participación en las acciones, los personajes son reconocidos como principal o protagonista, secundarios, incidental o episódico. El personaje principal es el más importante de la historia y es a quien le ocurren todos los acontecimientos. Los personajes secundarios son los que acompañan al personaje principal y aquellos que aparecen de vez en cuando son los personajes incidentales o episódicos. Según el desarrollo que tengan los personajes a lo largo de la narración, es decir, según su evolución, veremos si cambian o no cambian. Cuando un personaje no cambia, siempre presenta los mismos rasgos a lo largo de toda la narración, diremos que es un personaje estático. En cambio, si el personaje sufre un cambio o una evolución, entonces diremos que es un personaje dinámico, como cuando un personaje de ser malo pasa a ser bueno. Por otro lado, los personajes a veces son más simples o son más complejos. Todo depende de sus características psicológicas. Si un personaje nosotros lo reconocemos solo por una cualidad, entonces diremos que es un personaje plano. En cambio, si nosotros reconocemos varias cualidades o distintas cualidades en un personaje, entonces diremos que es un personaje en relieve. Generalmente los personajes se nos presentan como uno solo, al cual llamaremos individual. Otras veces los personajes se nos presentan como un grupo de personas que actúan como si fueran un solo personaje. Un pueblo, por ejemplo. A ese personaje lo llamaremos colectivo. Otro elemento de la narración es el tiempo. El tiempo durante el cual transcurre la historia. Y aquí vamos a distinguir 3 tipos de tiempos diferentes. El tiempo de la historia, el tiempo referencial histórico y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es el orden cronológico en que ocurren los acontecimientos.
En cambio, el tiempo del relato es cómo el narrador decide contarnos la historia. En cuanto al tiempo referencial histórico, es el momento en que se desarrollan los acontecimientos. A veces se señala una hora del día o una estación del año o una época o un año en que pueda ocurrir la historia. Según el tiempo del relato, es decir, de acuerdo a cómo el narrador decide contar la historia, este puede comenzar por el principio. Esa historia se llamará ab ovo. En cambio, puede decidir comenzar por cualquier parte que no sea el principio ni el final. Esa historia la llamaremos in medias res. Cuando un relato parte por el final, es decir, nos cuentan el final primero, esa historia se llama in extremas res. Si pensamos en un relato como Alicia en el País de las Maravillas, nosotros tenemos, de acuerdo al tiempo de la historia, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió primero? Alicia se quedó dormida. Entonces vio pasar al conejo blanco, tiene todas las aventuras en ese reino especial, hasta que llega al bosque, juega un partido de cricket y se queda dormida soñando con lo que le contó Alicia. En cuanto al tiempo referencial histórico, la historia ocurre en un día muy largo en que ella se quedó dormida. En cuanto al tiempo del relato, esta historia se nos contó desde el principio hasta el final. Los acontecimientos se ordenaron en orden cronológico. Esa historia se llama entonces ab ovo. A continuación, veremos el elemento llamado espacio narrativo. Distinguimos a lo menos 3 espacios narrativos: el espacio físico, el espacio social y el espacio psicológico. El espacio físico es el lugar en que ocurren las acciones y este puede ser abierto o cerrado. Un lugar abierto es una historia, por ejemplo, que ocurre en el mar. Y un lugar cerrado es una historia, por ejemplo, que ocurre dentro de un colegio. En cuanto al espacio social, se refiere al tipo de sociedad en que viven los personajes o al estrato social en que ellos viven. Y por último, el espacio psicológico, que está referida a la interioridad de los personajes. ¿Qué sentimientos o emociones nos hacen sentir los personajes? Y por último, tenemos como elemento narrativo los acontecimientos. Los acontecimientos también vamos a diferenciar entre principales o secundarios. La acción principal es la que sintetiza toda la historia que se nos ha contado. Y las acciones secundarias son todas las demás acciones que aparecieron en el relato. Este ha sido un recuerdo sobre los elementos del género narrativo.